Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. El Dios de la esperanza con su luz ilumina la tormenta de la oscuridad del pecado de Adán que le aparta de su Creador. El plan de Dios, sin embargo, continúa orientado por su misericordia, que no abandona a la humanidad a su suerte, sino que quiere restablecerla en su dignidad original. Entabla el diálogo con Abraham, a quien le promete una descendencia numerosa, con tal de que crea y espere en él, aún contra toda esperanza. Esta empieza a cumplirse en su hijo Isaac y sus descendientes, quienes llegan hasta Egipto, donde son esclavizados. En ese peregrinar del pueblo de Dios, Dios continúa fiel a su promesa. Vuelve su mirada a su pueblo que sufre esclavizado. Elige a Moisés para proseguir su gesta salvadora. La desobediencia del pecado tiene su cura en la obediencia a la voluntad del Padre, realizada por Cristo, que continúa en su iglesia. El Éxodo nos narra la poderosa liberación del pueblo elegido, camino hacia la libertad y a la tierra prometida. El Éxodo simboliza la liberación del pecado, la búsqueda de una relación más profunda con Dios, de Dios con el hombre. Camino que se da entre obediencias y rebeldías, con su debida conversión. Aprendamos de esta lección. Cuando el pueblo reconoce su falta y pide perdón, Él continúa asistiéndolo. El Éxodo nos revela la condición peregrina del pueblo de Dios. Ser cristiano es el descubrimiento de que no somos de este mundo, sino que somos viajeros que caminamos bajo su cuidado hacia la patria definitiva, hacia lo santo, lo sagrado, la vida plena. Por eso, debe comprender que el viaje es santificador, purificador, de prueba, pero sobre todo de confianza en su Creador, pues es Dios quien nos espera. Él es quien sale a nuestro encuentro. Al meditar este camino del Éxodo, no podemos más que sentirnos involucrados en este peregrinar espiritual hacia la casa del Padre Dios. Como en ese caminar de Israel, sentimos su misericordia y compañía permanente en este nuestro caminar para superar todos los obstáculos que nos impone el tránsito de nuestro desierto, el dejar atrás ataduras del pecado, reconociendo la falta y pidiendo perdón, superar las pruebas, purificar nuestra vida, vivir en la confianza en Él. Esto solo se puede realizar con la intervención permanente del Dios de la gracia, del Dios Salvador y Redentor. Para que su presencia se haga patente en medio del pueblo de la alianza, el Señor le ordena a Moisés construir la tienda del encuentro, el santuario, diseño que es establecido directamente por Él. El plan siempre es el plan de Dios. La actitud de Moisés es aleccionadora. Hace todo lo que Dios le manda, es obediente, pues en esta historia de salvación no es el ingenio humano de su creatividad e iniciativa, sino la obediencia a su palabra, lo que hace la verdadera adhesión a Dios, confiar permanentemente en Él, hacer las cosas según su santa voluntad. Obedecemos al Señor
Obedeciendo al Señor, Él actuará en favor de nosotros. ¿Cómo tenemos que aprender y asumir estas lecciones que nos ofrece la Escritura? Hecha la obra por Moisés, la nube es signo de la presencia del Señor que guía y acompaña, se posa sobre la tienda del encuentro. La gloria del Señor llenó la morada, y la obediencia del hombre al Señor responde estableciéndose en medio de su pueblo, para caminar con Él, indicarle el camino, acompañarlo siempre con su presencia en la travesía. Hacer su voluntad abre nuestra historia a la acción benevolente de Dios, que se inclina misericordiosamente para elevarnos a su presencia, hacernos sentir su gracia, su compañía, iluminar nuestro camino. Así lo experimentó el pueblo elegido y así también nosotros debemos asumirlo. Hacer la voluntad de Dios seguirá siendo el llamado, el reto, el compromiso, en definitiva nuestra misión y la mejor opción, tarea que cada uno de nosotros de manera fiel y coherente debemos asumir para permanecer en su presencia. En esta nueva etapa de la historia de salvación, Dios ha puesto su morada entre nosotros. Se hizo carne y habitó entre nosotros en el tiempo definitivo. María, la nueva arca de la alianza. Así nos la presenta el evangelista Lucas. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, haciendo mención expresa al texto del libro del Éxodo que hemos escuchado. Esto ocurrió así nace el Señor de la nube del Espíritu Santo que nos hace a nosotros hijos de Dios y que hizo en las entrañas de María la encarnación del Eterno en medio nuestro. Y esto ocurrió en la pequeña Nazaret, el llamado a una humilde hija de Israel que respondió diciendo: hágase en mí según tu voluntad. Y así el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, viene a establecerse en medio de la humanidad para retomar la historia, orientarla, encumbrarla de manera definitiva hacia la patria celestial. Jesús, el Verbo encarnado, el nuevo Moisés y superior a éste, ha venido para hacer la voluntad del Padre, con la sangre de la nueva alianza derramada en la cruz por el perdón de los pecados, reparando por nuestras faltas y ofreciendo el sacrificio de comunión agradable al Padre, nos ha redimido, devolviéndole la esperanza, la meta eterna que había sido la llamada original a la humanidad. Resucitado entre los muertos, nos abre las puertas del paraíso. Qué gesta tan maravillosa que se ha de grabar en nuestra mente con fe sobrenatural, vivirla con amor en el corazón, como respuesta al amor eterno del que nos ama y espera que confiemos siempre en Él. La Iglesia en este año jubilar nos invita a caminar con alegría como peregrinos de la esperanza, ofreciéndonos la indulgencia plenaria para purificar nuestra existencia y hacernos partícipes de su gracia redentora. También en estas tierras de Chinquiquirá, Dios ha puesto su mirada en medio de su pueblo. En los inicios de la evangelización,
en esta hermosa imagen del lienzo renovado de Nuestra Señora del Rosario, que recogió una humilde servidora, María Ramos, se establece con su manifestación en el corazón del pueblo colombiano. La tierna y dulce Madre nos presenta en sus brazos a aquel que ha nacido como nuestro Redentor, ofreciéndolo como don preciado, causa de nuestra salvación, en medio de nuestro desierto, de dificultades que aquejan nuestro pueblo colombiano, para que se reavive nuestra esperanza y caminemos en la paz. Ella nos ha dicho: haced lo que Él os diga, allá en las bodas de Caná de Galilea, y hoy a cada uno de nosotros en este lugar privilegiado de su presencia. Quien ha hecho su voluntad nos pide que sigamos su ejemplo. Aquí venimos a asumirlo. Cristo el Señor, Maestro Divino, nos enseña por boca del evangelista Lucas: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Llamado urgente al cambio de vida, rechazando el pecado, para volver la mirada al Dios bueno y misericordioso, para sentir su gracia. Llamado a construir su iglesia como casa común de los hijos de Dios, según sus enseñanzas, sus sacramentos, su testimonio. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Llamado a salir de la esclavitud del pecado para vivir en la libertad de hijos de Dios, como hermanos que piden perdón y ofrecen perdón, que aspiran a los bienes del cielo, relativizando los bienes de la tierra. Un llamado a convertir las armas de la violencia en instrumentos de paz y bien. Un llamado a hablar de las cosas de Dios que nos unen y no las cosas de lo humano que nos dividen. De las lanzas formarán arados, nos dice el profeta Isaías, y aceptar la invitación del Señor, que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Su lección grandiosa. Un llamado a construir la morada de Dios en medio de este pueblo colombiano, enviados para prolongar su obra e instaurar su reino. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolos y enseñándoles todo lo que yo les he mandado. Así nos lo dice el evangelista Mateo. Será esa siempre nuestra misión. Llamados a caminar en su presencia, conocer y amar la verdad que salva, a vivir la gracia para llegar a la meta definitiva. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, nos ha enseñado. Esa será nuestra gran tarea. Cristo, en el Evangelio que hemos escuchado, en la parábola de la red, que recoge toda clase de peces, nos invita a recoger la bondad de cada persona, de nuestras acciones, y dejar en manos de Dios, que concede una oportunidad más a quienes le fallan. Pero al final, todos estamos llamados a presentarnos delante de Él, con las obras de nuestras manos que determinan la salvación o la frustración. Si hemos hecho su voluntad, si hemos actuado según el mandamiento del amor, si lo hemos reconocido en el hermano y en la fracción del pan, ahí estará nuestra paga. Cada uno de nosotros está llamado a realizar su propia evaluación, a recoger lo bueno y desechar las obras malas para presentarnos con los frutos de vida eterna delante de Él.
llamados a construir juntos el reino de Dios bajo la guía hoy del Papa León XIV, como pastor de nuestra Iglesia, cada uno respondiendo de la mejor manera a la vocación que Dios le ha concedido, y realizar con mayor empeño la misión encomendada en su Iglesia. Un llamado a vivir con intensidad la vocación de hijos de Dios como bautizados que caminan en la verdad y se dejan guiar por la luz del Espíritu Santo, cuidando la casa común en estas benditas tierras de la diócesis de Chiquinquirá, como laicos que viven con profunda fe los compromisos y valores cristianos, y a nosotros como consagrados a cuidar lo santo para que su presencia permanezca siempre entre nosotros y en cada uno de sus hijos, y encuentren en la casa de Dios consuelo, paz y reconciliación. Padre nuestro que estás en el cielo, que se haga tu voluntad en estas tierras benditas con la presencia de tu Santísima Madre, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, a quien encomiendo de manera especial mi ministerio, para que caminemos obedientes según sus preceptos, llegar a ti, Dios omnipotente, y alabarte y glorificarte por los siglos de los siglos. Amén.